Hola, buenas, mi nombre es Ignacio Porras y junto a mi compañero Guillermo Villamizar vamos a hablar acerca de la forma y la función en una obra arquitectónica. Para entrar en contexto es importante conocer qué es el modernismo y cuándo se originó. El modernismo se originó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y consistía en utilizar una estética que imitara los elementos de la naturaleza. Principalmente se caracterizó por el uso de líneas curvas y alargadas. También se implementó el uso de materiales como el acero y el vidrio, ya que esta arquitectura se desarrolló en plena revolución industrial. Este movimiento quería lograr un arte que no hiciera referencia a ningún estilo antiguo, tales como lo eran el neobarroco y el neoclásico, que se daba mucho en el siglo XIX. Bien, el modernismo puede parecer que tiene mucha similitud con el movimiento moderno o la edad moderna. Sin embargo, son tres cosas que pueden ser incluso totalmente diferentes. Por un lado, la edad moderna se comprende entre los años 1500 y 1790. A pesar de que su nombre es bastante parecido al modernismo, el modernismo ocurre después, justamente en la edad contemporánea. Además, el modernismo, tal como lo dijo mi compañero, es una corriente arquitectónica que se basaba principalmente en el ornamento y en imitar a los elementos naturales, a diferencia del movimiento moderno, que lo que buscaba era la funcionalidad utilizando formas simples. Dentro de este movimiento moderno se tenía el lema o el eslogan de que menos es más. Gracias a que el modernismo y el movimiento moderno se encuentran en un contexto histórico en donde está en auge la revolución industrial, entonces utilizan fachadas acristaladas y utilizan muchísimo los elementos metálicos. Ahora bien, ya que conocemos el término de modernista, el movimiento moderno y la edad moderna, podemos entrar un poquito más acerca del tema. Mi compañero y yo, para desarrollar el proyecto, elegimos la Casa Tesel. La Casa Tesel fue construida entre los años 1892 y 1893 por el arquitecto Víctor Horta. Esta se encuentra ubicada en Bruselas, Bélgica. Esta fue la primera edificación que se dio a partir del estilo modernista, utilizando materiales como lo eran el hierro, el vidrio, la piedra, la cerámica y la madera. Este proyecto se realizó bajo el concepto de ser una vivienda unifamiliar. La casa contaba con una forma bastante interesante. Hacerle una obra modernista estaba llena de curvas y grandes espacios de vidrio que se ubicaban en la parte del techo, que a su vez permitían iluminar los espacios de forma muy eficiente. La casa tiene forma rectangular y aprovecha sus espacios de una manera vertical, ya que tiene tres pisos, tiene un ático y tiene un semisótano. En este último sitio se implementó el sistema de calefacción para toda la casa. La estructura se trata de un esqueleto metálico que se puede ver fácilmente desde el interior e incluso es parte de la estética de la casa como tal. Además, en la parte de la fachada, la estructura metálica acristalada solo se puede ver en la parte central, dándole un toque único e interesante. Los elementos decorativos de la fachada no eran tan comunes para la época y precisamente eso era lo que hacía que el estilo fuera tan novedoso, proponiendo superficies onduladas y estructuras metálicas a la vista y un interesante diseño de balaustrada, siendo balaustrada una forma moldeada en piedra o madera y en algunas veces se puede diseñar en metal o cerámica que soporta el remate de un parapeto de balcón o terraza o baranda de escalera. En su interior, el diseño va de la mano de curvas que imitan los elementos de la naturaleza. En los suelos y en paredes se puede apreciar un diseño con forma orgánica y que cuenta con columnas finas de hierro. En cuanto a otros elementos de la fachada, se puede apreciar que la entrada se encuentra en la parte central, además de que la casa también posee simetría en el eje vertical del centro. Otra de las cosas que se puede apreciar es que a partir del primer piso empiezan las ventanas separadas por unas pequeñas columnas y en el segundo y tercer piso aparecen unos balcones altos protegidos por unos barrotes de hierro que le dan cierta personalidad y carácter al edificio. Como parte de su estética, la casa también posee espejos unos enfrente de otros. Esto ayuda increíblemente a aumentar el espacio visual, es decir, hace que el espacio se vea muchísimo más amplio. Otra de las cosas importantísimas de la casa Tassel es que se usó adecuadamente el espacio y el antiespacio, creando así conexiones bastante interesantes e importantes y funcionales dentro de la casa.
En cuanto a la distribución interna de la casa, se distribuye de la siguiente manera. En el primer nivel podemos encontrar el acceso, el vestíbulo, el guardarropa, el estudio, la sala, la escalera principal se distribuye en los espacios de la edificación y una sala de estar. En el entrepiso, entre el primer piso y segundo piso, se encuentra una terraza. En el segundo nivel encontramos 2 habitaciones y una antecámara. Y en el tercer nivel logramos encontrar una sala de trabajo y una habitación de servicio. Con todo lo anteriormente dicho, podemos llegar a la conclusión de que el modernismo, el movimiento moderno y la edad moderna son cosas totalmente diferentes. Por un lado está la edad moderna, que surgió antes del movimiento moderno y el modernismo. Luego de la edad moderna surgió el modernismo, que vendría siendo una corriente arquitectónica que busca plasmar la belleza a través de la imitación de los elementos naturales. Posteriormente al modernismo surge el movimiento moderno, que viene siendo prácticamente una oposición al modernismo. El movimiento moderno consistía más bien en hacer elementos arquitectónicos o muestras arquitectónicas que se centraran más en la simplicidad y en la practicidad. Hay que recordar que esto sucede después de la Guerra Mundial, por lo que el movimiento moderno lo que buscaba era utilizar materiales de bajos costos y que se pudieran construir rápidamente. Entonces, bueno, básicamente son cosas totalmente diferentes. Al ser la Casa Tassel la primera obra modernista, se puede apreciar al máximo lo que significa este proyecto, ya que desde el primer momento en que logras visualizar la edificación, puedes ver cómo todo se entrelaza y cómo el funcionamiento de las líneas alargadas y las curvas juegan un papel importante a lo largo de todo el trayecto de la edificación. Para concluir, Víctor Horta nos deja ver muy en claro cómo él realiza un enlace o una simetría entre lo que vendría siendo el hierro como material constructivo y la piedra, ya que por primera vez se deja ver que el hierro puede funcionar como una estructura en toda la edificación. Es importante resaltar que Víctor Horta nos deja ver cómo la atención a los detalles y el buen manejo de los materiales nos hace crear nuevos espacios, tanto funcionales como dinámicos a su vez. En principio, el arquitecto solamente contaba con un espacio muy estrecho para realizar la edificación. Es por esto que se proyectó a realizar su proyecto de manera vertical, aprovechando así al máximo los espacios que se conectaban unos a otros. Como su principal función se encontraba el poder crear áreas que se relacionaran de cierta forma unas con otras. Es por esto que dedicó gran parte al poder estudiar la naturaleza como un ente global, para que así sea desde la más minuciosa pieza de metal hasta el diseño que se realiza en los pisos estuviera relacionado entre sí.